Damos gracias al Señor por otro día, hermanos. Bienvenidos. Estamos en el día miércoles, en este mayo 24, dándole gracias al Señor por esta oportunidad que nos da de poder estar ya terminando este hermoso libro, Las 10 acusaciones contra la Iglesia moderna, de el pastor Paul Washer. Él tiene estos 3 libros en español que en verdad él no los publicó, sino que hermanos que han escuchado sus enseñanzas los han hecho basadas en sus enseñanzas, ¿verdad? Por eso los libros son, aparte de ser buenos, son bien baratos y también se pueden descargar gratuitamente en internet. Es el motivo principal y central es poder evangelizar y poder llevar la palabra. Por eso el cuerpo de Cristo siempre tiene los 5 ministerios, pero nosotros tenemos que ver el cuerpo de Cristo como un total. La iglesia no está desmembrada. Nosotros somos una iglesia pequeña dentro de la iglesia grande que es el cuerpo de Cristo. Entonces, el cuerpo de Cristo tiene maestros, tiene teólogos, tiene evangelistas, y cada uno cumple su función y no deja de hacerlo cuando nosotros entendemos que somos parte de ese cuerpo general. Y el hermano Paul Washer es un hermano que es maestro y que nos lleva a entender la palabra de Dios, aparte de ser misionero. Él no es pastor, es maestro y misionero. Y él, como siempre les contamos, él tiene su pastor, al cual respeta, al cual ama y al cual sirve. Y esa es la función de la iglesia. Por eso este libro tan pequeño tiene tantísima bendición para nuestras vidas. Te pido, Señor, que derrames una vez más de tu sabiduría, de tu amor. No sé por qué se corta. De tu sabiduría, de tu amor, de tu bondad, de tu gracia, y que podamos estar atentos a tu voz, no endurecer nuestro corazón, que podamos aprender de este hermoso trabajo que hizo nuestro hermano Paul Washer, y que estemos, como siempre, aprendiendo de ti y que nunca nos separemos de ti, Señor. Que podamos siempre estar abrazados a tu amor y a tu misericordia. Hemos estado, hermanos, aprendiendo y vemos cómo el libro, como es una sola prédica, es una sola enseñanza de Paul Washer, que está dividida en 10 partes dentro del libro, pero es una sola enseñanza. Pero que es una estructura como piramidal. Una cosa va encajando con la otra. Parte de una base sólida, de una cabeza sólida, para llegar a una base grande que abarca a todos los miembros de la iglesia. Y está exponiendo a través del libro los errores más comunes que suceden dentro de la iglesia, que piensa que es cristiana simplemente porque se diferencia de la católica. Pero tenemos que siempre estar mirando realmente si estamos viviendo en una vida renovada a través de la luz del Espíritu Santo. Entonces, una de las cosas que ayer veíamos, que la corrección fraterna en amor solamente se puede dar entre hijos de Dios. Una persona que es hija de Dios puede corregir a otro que es hijo de Dios en amor, y cuando termina la corrección, se terminó el pleito, se arroja al fondo del mar, no se puede estar haciendo chismerío de esa corrección, y la persona recibe la corrección en amor porque es hija de Dios, y cuando tiene que pedir perdón o perdonar, sabe de cuánto Dios le ha perdonado y cómo lo ha traído.
Y todo eso se da sanamente dentro del cuerpo de Cristo, como se da en una familia. ¿eh? Los que tenemos la dicha de ser papá, sabemos que cuando nosotros corregimos a nuestros hijos, a lo mejor los corregimos con dureza, con vara, pero porque son nuestros hijos. Pero después que pasa la corrección, los seguimos amando de la misma manera. Y Dios solo corrige a los que son hijos. Eso es muy importante. Dios no corrige al que no es hijo. Como usted no puede corregir al hijo del vecino, Dios corrige a los que somos hijos. Y la corrección de Dios siempre nos tiene que poner en ese privilegio de que si Dios está tratando con nosotros, es porque somos hijos. El tema de hoy, que es el tema 8, es el silencio sobre la separación. Nosotros vemos que hay una unión, como yo les decía, una cadena entre la salvación, la doctrina, la iglesia, la santidad, la comunión, la separación. Hay una unión que si no baja literalmente de una sana doctrina, se rompe. En algún momento se rompe. ¿Entienden? Y eso es lo que Paul Washer está mostrando a través del libro. Cómo las iglesias modernas, las iglesias de hoy, entran y salen miembros a la iglesia y uno dice, ¿qué pasó? Y es parte del trato de Dios entre la separación. Entonces, yo quería empezar primero con algunos puntos, como vemos a través de la iglesia, a través de la Biblia, cómo siempre la rebelión del hombre contra el escogido de Dios se basa siempre en una rebelión por querer tomar la autoridad a la fuerza, asaltar el palacio. Más nosotros los hispanos. Los hispanos tenemos un amor por hacer golpe de Estado. Tenemos un amor tremendo. Lo hemos heredado de nuestros países. Para nosotros es común en nuestros países. Si el presidente no nos gusta, lo sacamos y tiramos la democracia por la baldosa. Y si no nos gusta el presidente, decimos que ganó ilegítimamente. Nos gusta quebrantar ese patrón de que el pueblo lo escogió. Y si el pueblo lo escogió, para eso vivimos dentro de una democracia y hay que respetar al que está de turno. Pero nosotros los hispanos traemos eso y también en lo espiritual se lleva. Y también se lleva en el trabajo. Yo les pregunto, ¿han tenido alguna vez problema con algún jefe a nivel de trabajo? Y me pueden compartir y yo les comparto rápido que yo veo dos tipos de problemas en los trabajos. Una falta de respeto, por ejemplo, si mi jefe me falta el respeto y viola mis derechos, yo tengo derecho a reaccionar. Pero si mi jefe ejerce su puesto bien y me manda a hacer algo y a mí no me gusta lo que me manda a hacer y yo me rebelo contra ese puesto, ya estoy en rebelión. A ver, les doy un ejemplo. Dentro del trabajo. Dentro del trabajo de lo que yo he experimentado, ¿no? Por ejemplo, yo hasta el 2006 trabajaba en departamentos. Tenía a cargo 1.200 departamentos. Entonces, perdón, pero este micrófono se me está cortando. No sé si es el micrófono que... Entonces, yo tenía esas propiedades y... había otras propiedades lejos de las mías en la que los encargados, por ejemplo, no sabían reparar aire acondicionado. Entonces, al terminar el día, por ejemplo, yo tenía la iglesia y mi jefe me decía, tal propiedad no tiene aire acondicionado.
anda vos a repararlos. Yo decía, no, esta es mi propiedad, este es mi contrato, yo tengo iglesia ahora, yo no me puedo ir a reparar otro trabajo afuera. Si se rompe algo dentro de mi propiedad, ese es mi contrato. Y yo, bueno, no, pero que si no obedeces lo que nosotros te mandamos, te echamos. ¿Está bien? Si usted me tiene que echar, usted me echa. Pero me va a tener que argumentar por qué me echa, porque mi trabajo y mi contrato es para esta propiedad. Ahora, si mi jefe venía y me decía, mirá Luis, de 8 de la mañana a 4 de la tarde, vos vas a tener que limpiar las escaleras. Sí. Pero yo tengo que arreglar los aires, ¿sí? Pero yo quiero que limpie las escaleras. Bueno, yo tenía que limpiar las escaleras. Porque él era mi jefe. Y yo no le podía decir dentro del trabajo, no voy a limpiar las escaleras, porque él era mi jefe. Y estamos dentro. Les doy un ejemplo más cercano. Por ejemplo, ahora cuando yo estoy trabajando, me dan rutas que a mi entender, están mal organizadas. Por ejemplo, voy a buscar a alguien a una punta y después me voy al sur y después me voy al norte y después vuelvo al sur. Entonces yo le digo a mi jefe, ¿por qué no recojo los dos del sur y después me voy al norte? Mi jefe me dice, no, vos hacelo como yo te digo. Yo lo tengo que hacer como él me dice, aunque haga el doble de millas y haga el doble de tiempo, pero él es mi jefe y yo tengo que hacerlo así, porque él es mi jefe. Entonces, ¿entienden mis dos puntos? Si uno te falta el respeto, vos tenés cómo argumentar y decirle, no, hasta acá llegó mi amor. Pero si él ejerce su puesto y él te dice, hacelo de esta manera, dentro de lo que es legal, nosotros no nos podemos resistir porque él es el jefe, por más que a nosotros nos parezca que de esa manera está mal. ¿Entienden? Lo mismo pasa dentro de las iglesias. Lo mismo pasa dentro de las iglesias. Si nosotros, por ejemplo, si yo vengo y les digo a ustedes, el que no diezma en esta iglesia no tiene ningún privilegio, cero privilegio. No puede ni siquiera leer una lectura. ¿Eso es bíblico? Si yo les digo eso, ayúdenme. ¿Es bíblico? No. No. Entonces, ¿qué puede hacer? Yo le digo a hermano Osman, mira, hermano Osman, vos si no diezmas, no podés hacer nada dentro de la iglesia. Entonces hermano Osman dice, bueno, yo voy a hablar con Mario, voy a hablar con Juan, voy a hablar con Gerardo, como dice la palabra de Dios, vamos a ir a hablar con el pastor. Y le vamos a decir al pastor, pastor, ¿por qué usted pone esta ley sobre la iglesia? ¿Por qué pone esta carga sobre la iglesia? Entonces vienen a hablar conmigo y yo les digo, porque yo soy el pastor acá. Y si no les gusta, se van. ¿Está bien eso? No. No está bien. Porque el pastor está ejerciendo un poder que no tiene y está torciendo la palabra de Dios. Entonces, eso es hacer las cosas mal. Ahora, si la oveja viene y dice, mire pastor, a mí me ha pasado. Una familia, por ejemplo, viene y dice, pastor, nosotros nos vamos a ir de la iglesia. ¿Por qué? Porque usted hace mal la Santa Cena. ¿Cómo hace mal la Santa Cena? ¿Cómo? Es que nosotros, en Guatemala, nosotros hacíamos la Santa Cena, todo el tiempo era Santa Cena,
Ese día no había más que Santa Cena, solamente se estaba alrededor de la mesa en oración y eso. Y usted no hace así. Bueno, le digo, pero eso no es bíblico. La palabra de Dios dice que se reunían, partían el pan y compartían la palabra de Dios. Y eso es lo que nosotros hacemos. No, pero nosotros lo queremos como se hacía allá. Entonces nos vamos. ¿Yo qué puedo decir al respecto? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué me pongo a hacerla como lo hacían allá? Y después me viene un argentino y me dice, yo la quiero hacer así. Y después me viene un mexicano y me dice, yo la quiero hacer así. ¿Cómo? Yo no les puedo dar el gusto a todos porque es algo que no es un formato estándar que debemos hacer. No es que uno lo hace bien y el otro lo hace mal. Nosotros los compartimos como el Señor nos va guiando. Entonces, por ejemplo, si viene hermano Gerardo y me dice, bueno, mire, pastor, yo lo que quiero es que todas las mujeres se cubran el pelo. Se cubran el pelo. Entonces yo digo, ¿pero por qué? No, porque en esta iglesia, en la otra y en la otra se cubren el pelo. Bueno, en la iglesia nuestra no se cubren el pelo porque nosotros no lo vemos de esa manera, porque es una tradición judía en la cual las mujeres no podían mostrar el pelo una vez que son casadas, y es una tradición de ellos que no aplica a la iglesia de Jesucristo. Entonces nos vamos. ¿Qué puedo hacer yo? ¿Qué puedo hacer yo al respecto? Tuerzo las escrituras para poder conformar a las personas. De esto es lo que nos está hablando el libro. De que los pastores se la pasan torciendo las escrituras para tratar de conformar a todo el mundo y dejamos de agradar a Dios. Entonces nosotros tenemos que estar en esa línea. Dice Amos 3. Voy al libro de Amos. Dice, oíd esta palabra que ha hablado Jehová contra vosotros, hijos de Israel. Contra toda la familia que hice subir de la tierra de Egipto. Dice así, a vosotros solamente he conocido de todas las familias de la tierra. Por tanto, os castigaré por todas vuestras maldades. Y dice el versículo 3, ¿andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo? Y este versículo siempre se usa para el casamiento del yugo desigual. Y está bien. Pero acá está hablando de que el Espíritu Santo no puede moverse con una iglesia que es rebelde a su palabra. Y le está hablando precisamente al pueblo que él había escogido para que el Espíritu Santo se moviera como él quisiera, pero el pueblo rechazaba el mover del Espíritu Santo porque quería hacer las cosas a su manera. Y de eso precisamente es de lo que nos está hablando Paul Washer en todas estas acusaciones que hace. Que tenemos que tener ese cuidado de no oponernos a la palabra de Dios porque simplemente nos gusta. Porque simplemente nos gusta. Es que cualquiera de nosotros puede errar, ¿sí o no? Cualquiera puede errar. Pero yo siempre, hermanos, a lo largo de mi vida he aprendido a respetar a mis pastores, a mis maestros. Yo sí, por ejemplo, Paul Washer, o MacArthur, o Chuy Olivares, o cualquiera de mis maestros, pastores, erraran teológicamente en algo, yo no podría estar siguiendo su línea doctrinal. ¿Entienden? Porque si erras en algo, erras en todo. Ahora, eso en lo doctrinal. Ahora, en lo político, por cómo piensan políticamente, por cómo piensan en una estructura social, por cómo se manejan dentro de su círculo de cómo manejar la iglesia, en eso puedo estar en desacuerdo.
porque eso no es la palabra de Dios. Pero en la palabra, precisamente en la doctrina, nosotros tenemos que ser leales a nuestros maestros, a nuestros pastores. De eso se trata el libro que está poniendo Paul Washer a disposición nuestra. Porque durante toda la Biblia, la rebelión y la falta de predicar la separación hacia Dios, es decir, separarnos de lo que está mal, siempre ha sido pecado. Nosotros podemos ver a David cómo era odiado por el rey sin que David le hiciera nada. Era simplemente odiado porque era escogido por Dios y Saúl no lo podía tolerar. Nosotros podemos ver a José, cómo sus hermanos lo odiaban porque era escogido y José no les hacía nada. Pero simplemente no lo podían querer porque era escogido por Dios y hasta que no hubiese sincera conversión de parte de los hermanos no le podían querer. Y así continuamente en la Biblia. Yo agarré algunos textos antes de ir al libro para que veamos esto que sucede. Por ejemplo, el ejemplo número 1 que agarro está en Números 12. Número 12. María y Aarón murmuran contra Moisés. Es un claro, pero tan clarito ejemplo. Miren, María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado, porque él había tomado mujer por cusita. Si nosotros vamos hasta ahí, versículo 1, y tenemos hermano Gerardo que es abogado, si nosotros queremos plantear un juicio, una acusación contra alguien, y el quebrantamiento de la ley que estaba haciendo Moisés era grave. La ley decía que él no se podía casar con una mujer que no fuese de su pueblo. Y él como líder se casa con una mujer cusita, o sea, con una pagana. La acusación hasta ahí está bien planteada. Pero ellos en sí no querían acusarlo de eso. Ellos en sí lo que querían era agarrar el lugar de Moisés. Y ahí se produce el pecado. Y ahí se produce el pecado. Porque si el pastor está equivocado, entonces, como yo les decía, vienen y hablan y está equivocado y se corrige. Pero fíjense cómo sigue el relato. El versículo 1 nos presenta el caso que va a ser traído ante el juez, pero después no hablan más de la mujer cusita. O sea, le buscan un error que ha hecho el pastor para tratar de destituirlo. Ahora, ¿cuántos errores habían hecho ellos? Por eso el hombre de Dios y la mujer de Dios tienen que saber, primero, que nadie es perfecto y que tenemos que tener ese amor por el hermano. Entonces dice, porque había tomado mujer cusita. Hasta ahí viene bien. Veamos el versículo 2 en adelante. Y dijeron, a ver, ¿qué dijeron? Fíjense lo que dice en el versículo 2. Unos celos terribles de Moisés. Nada que ver con la mujer cusita. Nunca más nombraron a la mujer cusita. Y dijeron, ¿solamente Moisés ha hablado con Jehová? ¿No hablamos también por nosotros? O sea, ¿qué tiene que ver que Moisés se casó por fuera con una mujer? Ahora con que la relación con Jehová la tiene solo Moisés. Nosotros también podemos tener el puesto de Moisés. Esto es bien claro. Entonces dice, y lo oyó Jehová. Hasta acá Moisés no sabía nada. Acá está la hermana de Moisés. Y está Aarón, el mano derecha de Moisés, complotando contra Moisés. ¿Entienden? Dice, y aquel varón, Moisés, era muy manso. ¿Ustedes recuerdan cuando vimos la vida de Moisés? No era manso al principio. Apenas uno le dijo algo,
lo mató. No era manso. Pero después que Dios lo tuvo 40 años en el desierto, 40 años preparándolo, lo dejó mansito, mansito. Bueno, a Osman también lo dejó mansito el Espíritu Santo, a Mario también, a mí también. Es la obra del Espíritu Santo. Entonces, y aquel varón, Moisés, era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Luego dijo Jehová a Moisés, a Aarón y a María, a los tres. Los llamó a los tres. ¿Vieron como en la cancha de fútbol el árbitro cuando se discuten 2 o 3? Vengan los tres, se separan, vengan los tres para acá. Los llamó a los tres. Salid vosotros tres al tabernáculo de reunión, y salieron ellos tres. Entonces Jehová descendió en la columna de la nube y se puso a la puerta del tabernáculo y llamó a Aarón y a María. Y salieron ambos. Y él les dijo, oíd ahora mis palabras. Cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré en visión, en sueños hablaré con él. No así a mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Cara a cara hablaré con él, y claramente, y no por figuras, y verá la apariencia de Jehová. ¿Por qué pues no tuviste temor de hablar contra mi siervo Moisés? Entonces la ira de Jehová se encendió contra ellos y se fue. Y la nube se apartó del tabernáculo, y he aquí que María estaba leprosa como la nieve. Miren, ¿Moisés hizo algo? Todo lo hizo Dios. He aquí que María estaba leprosa como la nieve. Y miró Aarón a María, y he aquí que estaba leprosa. Y dijo Aarón a Moisés, ¡ay, Señor mío! ¡Oh, Señor mío! ¿Ahora Señor mío? Primero era, nosotros no somos igual, no hablamos igual con Dios, no podemos tomar el lugar de Moisés, porque en ningún lugar más se nombra la cusita, que era el origen de la acusación que ellos tenían. Si ellos tenían una acusación contra el pastor, tenían que ir con eso. De eso se trata el derecho. El derecho se trata de una acusación X. Eso es lo que va a juzgar el juez. El I y la Z no intervienen acá. Es la X acusación. De eso se trata la acusación. La Z y la Y serán para otros juicios. Acá la acusación central era la mujer cusita, pero que a ellos no les importaba eso. Ellos querían tener el lugar de privilegio que no les había dado Dios. ¿Entienden? Entonces dice, ¡ay, Señor mío! No pongas ahora sobre nosotros este pecado. ¿Qué había hecho Moisés? Ni siquiera había hablado. Porque locamente hemos actuado y hemos pecado. No quede ella ahora como el que hace muerto, que al salir del vientre de su madre, tiene ya medio consumida su carne. Y miren lo que hace el hombre de Dios, que no habló todavía. No habló, no le reprochó, nunca intervino Moisés, todo lo hizo Dios. Recién ahora interviene Moisés. Recién ahora. Y eso se trata este libro, que cuando somos hijos de Dios, nosotros tenemos que actuar con esa misericordia. Nosotros tenemos que tener ese entendimiento. Entonces Moisés clamó a Jehová diciendo, te ruego, oh Dios, que la sanes ahora. Es maravilloso. Ayer se los decía, hermanos. Si una persona es llamada a ajustar algunas cosas, ya está. Nosotros no podemos usar eso. Toda la palabra se trata de esto, de una rebelión contra la autoridad. Vamos al ejemplo número 2, antes de ir al libro. La rebelión de Coré que nombré ayer, número 16, ahí cerquita. Nos vamos del 12 al 16. Primero se rebelan contra Moisés. Y ahora viene una rebelión grandísima. Todos los líderes de la iglesia se levantan a hacer el golpe de estado. Fíjense. Coré, hijo de Izar,
hijo de Coat, hijo de Leví, y Datán, realmente tenía una sangre real, Coré, y Abiram, hijo de Eliba, de los hijos de Rubén, tomaron gente y se levantaron contra Moisés. En el capítulo 12 eran 2 que se levantaron. Ahora miren lo que dice el versículo 2 acá. Y se levantaron contra Moisés con 250 varones de los hijos de Israel. Miren quiénes eran estos varones. Príncipes de la congregación. Líderes. De los del consejo. Varones de renombre. Y se juntaron contra Moisés y Aarón. Capítulo 12, Aarón se levanta contra Moisés. Capítulo 16, se levanta Coré contra Moisés y contra Aarón. Y le dijeron, basta ya de vosotros. Lo mismo, la misma rebelión. La misma rebelión. Basta ya de vosotros. Porque toda la congregación, todos ellos son santos, y en medio de ellos está Jehová. La misma rebelión. Todos podemos, todos hablamos con Jehová. No te necesitamos, no lo necesitamos. ¿Por qué pues os levantáis vosotros sobre la congregación de Jehová? Cuando oyó esto, Moisés se postró sobre su rostro. De nuevo miremos lo que es el líder. Y habló a Coré y a todo su séquito diciendo, mañana mostrará Jehová quién es suyo y quién es santo. El tema de hoy, el tema número 8. El tema número 8. La separación. ¿Y quién es santo? ¿Y quién es separado? ¿Y quién hará que se acerque a él? Al que él escogiere, él lo acercará así. Haced esto. Tomad incenciarios, Coré y todos sus séquitos, y poned fuego en ellos, y poned en ellos incienso delante de Jehová mañana. Y el varón a quien Jehová escogiere, aquel será el santo. Esto os basta, dijo hijos de Leví. Dijo más Moisés a Coré, oíd ahora, hijos de Leví. Miren lo que les dice Moisés. Los hijos de Leví, ¿quién eran? Eran los sacerdotes que traían la música, ¿verdad? Los levitas. Le dice, ¿os es poco que el Dios de Israel os haya apartado de la congregación de Israel, acercándoos a él para que ministréis en el servicio del tabernáculo de Jehová y estéis delante de la congregación para ministrarles? ¿Les parece poquito lo que Dios ya les dio? ¿Les parece poco el ministerio que les ha dado? ¿Les parece poco el lugar donde los ha puesto? Le dice Moisés. ¿Y qué te hizo acerca de ti y a todos tus hermanos, los hijos de Leví contigo? ¿Procuráis también el sacerdocio? A ver, ellos tenían, los levitas ministraban la música dentro del templo. Dice la palabra de Dios que los levitas no tenían que trabajar, que eran mantenidos por el templo, que no iban a tener herencia, pero que iban a ser mantenidos de por vida por el templo. Y que su función era tener una continua alabanza y adoración en la presencia de Dios. Y después estaba el sumo sacerdote, el cual intercedía por los pecados de la gente. Ahora se levantan estos 250 liderados por Coré y dicen, no es suficiente lo que nos ha dado. Ahora queremos el sacerdocio también. Por tanto, tú y todos tus séquitos sois los que os juntáis contra Jehová. Moisés la tiene bien claro. Ustedes no están atacándome a mí, dice Moisés. Ustedes están atacando a Jehová. Pues Aarón, ¿qué es para que contra él murmuréis? Y envió Moisés a llamar a Datán y a Abiram, hijos de Elib. Mas ellos respondiendo, no iremos allá. Es clarísima la rebelión, la falta de obediencia.
¿Es poco que no hayas hecho venir de una tierra que destila leche y miel para hacernos morir en el desierto, sino que también te enseñorees de nosotros imperiosamente? ¡Wow! Los líderes, los líderes, los que estaban en el ministerio, todavía le siguen reprochando diciendo que eran mejor cuando estaban esclavos, que ahora que son líderes y que tienen un puesto de privilegio dentro de la iglesia. Esto se sigue repitiendo. Esto se sigue repitiendo y repitiendo a lo largo del tiempo. Ni poco nos has metido tú en tierra que fluya, tampoco nos has metido tú en tierra que fluya leche y miel. Nos has dado heredad de tierras y viñas. No, realmente esto que nos has dado es poco. Entonces Moisés se enojó en gran manera y dijo a Jehová: no mires a su ofrenda, ni aun un asno he tomado de ellos, ni a ninguno de ellos he hecho mal. Después dijo Moisés a Coré: tú y todos tus séquitos, poneos mañana delante de Jehová, tú y ellos y Aarón, y tomad cada uno su incenciario, y poned incienso en ellos y acercaos delante de Jehová, cada uno con incenciario, 250 incenciarios, tú también y Aarón, cada uno con sus incenciarios. Y tomó cada uno su incenciario y pusieron en ellos fuego y echaron en ellos incienso y se pusieron a la puerta del tabernáculo de reunión con Moisés y Aarón. Ya Coré había hecho juntar contra ellos toda la congregación. Toda la congregación estaba en contra ahora de Aarón y Moisés. Entonces la gloria de Jehová apareció a toda la congregación, y Jehová habló a Moisés y a Aarón diciendo: apartaos de entre esta congregación y los consumiré en un momento. Y ellos se postraron en su rostro y dijeron: miren la diferencia, hermanos, entre el hombre que ha sido transformado por Dios. Dios lo llama a Aarón y a Moisés y le dice: córranse, porque ahora les voy a dar lo que se merecen esto. ¿Y qué hicieron ellos? Se postraron sobre su rostro y dijeron: Dios de los espíritus de toda carne, no es un solo hombre el que pecó. ¿Por qué airarte contra toda la congregación? Entonces Jehová habló a Moisés diciendo: habla a la congregación y diles: apartaos de en derredor de la tienda de Coré, Datán y Abiram. Entonces Moisés se levantó y fue a Datán y a Abiram, y los ancianos de Israel fueron pos de él. Y él habló a la congregación diciendo: apartaos ahora de la tienda de estos impíos. Presten atención, hermano. Y no toquéis ninguna cosa suya, para que no perezcáis en todos sus pecados. De esto es lo que nos está hablando el libro, hermanos. De esto es lo que nos está hablando el libro. Y se apartaron de la tienda de Coré, de Datán y de Abiram en derredor. Y Datán y Abiram salieron y se pusieron a las puertas de sus tiendas con sus mujeres. Escuchen. Con sus mujeres, sus hijos y sus pequeñuelos. Y dijo Moisés: en esto conoceréis que Jehová me ha enviado para que hiciere todas estas cosas, y que no las hice de mi propia voluntad. Si como mueren todos los hombres murieren estos, o si ellos al ser visitados siguen la suerte de todos los hombres, Jehová no me envió. Mas si Jehová hiciere algo nuevo y la tierra abriere sus bocas y los tragase con todas las cosas y descendieran vivos al Seol, entonces conoceréis que estos hombres irritaron a Jehová. Y aconteció que cuando cesó él de hablar todas estas palabras, se abrió la tierra que estaba debajo de ellos. Abrió la tierra sus bocas y los tragó. ¿Ven? De eso nos está hablando el libro, hermanos. De todas las cosas que estamos viendo dentro de las iglesias, a menudo,
porque no se predica la palabra, porque queremos estar en contienda, porque queremos estar haciendo las cosas a nuestras maneras y no a la manera de la palabra de Dios. Y yo solo busqué algunos. Hay cantidades de estos casos en la Biblia. Si vemos cuando matan a Jesús en Mateo 26, ¿quiénes los matan? ¿Los malos? No. ¿Los sacerdotes? ¿Los líderes de la iglesia? Se juntaron para crucificarlo con mentiras. Está bien clarito en Mateo 26. Versículo 3 dice: entonces los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos del pueblo se reunieron en el patio del sumo sacerdote llamado Caifás y tuvieron consejo para prender con engaño a Jesús y matarle. Lo mismo. Y les invito a que lo lean porque yo no me quiero extender. Jesús es presentado y entonces llegan uno y dice, no, pero este dijo que realmente él destruirá el templo y lo hará en 3 días. Y también dijo que es el Hijo de Dios. Y Jesús le dice, tú lo has dicho. Entonces el sumo sacerdote rajó su vestiduras diciendo, ¡ah, blasfemado! ¡Oh, la religión! La religión, ¡ha blasfemado! ¿Has blasfemado? ¿Jesús había blasfemado? No. ¿Y qué pasó? Lo condenaron y lo mataron. Y surge la iglesia y Dios hace la iglesia y manda a Pentecostés y se hace el primer concilio en Hechos 15. El primer concilio, es decir, se ponían de acuerdo. ¿Por qué? Se tuvieron que reunir porque de nuevo se estaban levantando contra la autoridad que Dios había puesto. Si vamos a Hechos 15, dice entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos, si no se circuncidan conforme al rito de Moisés, no pueden ser salvos. ¿Eso es lo que enseñó Jesús? No. Y a la gente les encanta agregar ritos y ritos y ritos y ritos, porque parece que es más lindo si nosotros hacemos ritos. No entendemos que no está el pecado volando alrededor nuestro, que el pecado es de lo que sale de nuestro corazón. Las rebeliones salen de nuestro corazón. Y esto de lo que nos está hablando el libro. Entonces nosotros, como iglesia, nosotros tenemos que estar continuamente, yo le digo al pastor Osman, nosotros tenemos que estar continuamente batallando con la doctrina. Porque esto no se trata de nosotros. Esto se trata de la iglesia de Jesús. Y no se trata de que a mí me guste que sea así, ni que a Osman le guste que sea así. Es la palabra de Dios. Es lo que nosotros hemos entendido de parte de Dios, que es la sana doctrina de la reforma. Y nosotros no estamos dispuestos a cambiarla. No estamos dispuestos. Porque no le debemos nada a nadie. Porque solamente le debemos todo a Dios. Y nosotros no tenemos ningún derecho a cambiar la doctrina de Dios. Y esto es lo que está hablando el libro. Un silencio sobre la separación. La mayoría de los pastores llaman santidad a cubrirse el pelo. Llaman santidad que las mujeres usen el vestido hasta el piso. Llaman santidad que una mujer no use un pantalón. Y yo siempre les digo, la santidad no está en usar el vestido hasta el piso, sino en sacárselo solo con el esposo. Porque de nada sirve usar el vestido hasta el piso si se lo está sacando con todos. ¿Entienden? Entonces, la santidad no pasa por lo externo. La santidad pasa por un apego
total a la constitución que Dios nos dejó, que es la palabra de Dios. Nosotros no tenemos derecho alguno a torcer la palabra de Dios, por ningún puesto que tengamos. Y nuestro corazón no tiene que estar pretendiendo puestos, sino pretendiendo servicio. Voy al libro, Un silencio sobre la separación. 2 de Corintios 6:14. No estén unidos en yugos desiguales con los incrédulos, pues, ¿qué asociación tiene la justicia y la iniquidad? ¿O qué comunión la luz con las tinieblas? La mala interpretación, hermanos, de la santidad, yo les he dicho, les he dado ejemplo, yo he estado en iglesias que el pastor nos decía, si van al cine, se sientan en sillas de demonio. ¿Cómo ir al cine con tus hijos va a ser pecado, hermanos? Si vas a ver un partido de fútbol, sos del diablo. ¿Cómo vas a ser del diablo porque ves un partido del fútbol? ¿Cómo vas a ser del diablo porque te vas a pescar, porque te vas de vacaciones, porque jugás con tus hijos? ¿Cómo vas a ser del diablo por eso? La santidad no pasa por ahí. La santidad es el crecimiento de la palabra en tu corazón para que la doctrina no se erre a ningún lado. Para que apliques en tu corazón la justicia de Dios lo más que puedas, aunque te duela. Perdonar 70 veces 7. Perdonar a los que te hacen mal, a los que te traicionan. No tener rasgo de venganza para con nadie. Pero no cambiar la palabra. No cambiar la palabra. Lo hemos visto una y otra vez en los mártires. No, ¿cómo yo voy a traicionar al que me amó, al que nunca me falló? ¿Cómo? No puedo. Dice Paul Washer, hoy en día hay un vacío de enseñanza seria acerca de la santidad de la vida. Por supuesto, hay una enseñanza general sobre la santidad en todos los que están de acuerdo. Seamos santos, dicen. Necesitamos ser más santos. Porque no tener una conferencia sobre la santidad. Pero cuando específicamente lo que eso significa, nadie lo sabe, todo se desborda. Busquen la paz con todos. El autor de Hebreos nos dice, y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Hebreos 12:14. ¿Alguien cree esto? Un pastor dice, lo que pasa es que a menudo me culpan por enseñar una religión de obras. Y esto nos lleva de regreso al principio de la regeneración y la providencia de Dios. Si Dios en verdad convierte a un hombre, Él continuará obrando en ese hombre a través de la enseñanza, la bendición, la amonestación y la disciplina. ¿Ven? Él continuará. Dios no disciplina a quienes no son hijos. Él se asegura que la obra que ha iniciado sea terminada. Y por eso el autor dice que sin santidad nadie verá al Señor. ¿Por qué? Porque si no hay un crecimiento en santidad, entonces Dios no está obrando en tu vida. En tu vida, en mi vida. No está obrando. Cada lugar, hermanos, que nosotros tenemos en el día donde nosotros vamos, tenemos la oportunidad de ser luz. Sin abrir la Biblia. Sin abrir la Biblia. Permitir que nosotros podamos ser usados por Dios a través de cómo nosotros respondemos a las distintas cosas del día a día.
Y si Él no está obrando en tu vida, es porque no eres su hijo. Mira la diferencia entre Jacob y Esaú. A Jacob amé y a Esaú aborrecí, dice el Señor. Escucharon, ¿no? Nosotros lo hemos leído. Ahí está mi padre, mi madre, está Carlos allá en Honduras, está Gerardo en Nicaragua. Esto dice la palabra. A Jacob amé y a Esaú aborrecí. Entonces uno se puede preguntar, ¿pero cómo? Dios lo aborreció. ¿Qué oportunidad tenía Esaú de ser salvo? Y nosotros hemos estudiado esto. Lo que pasa es que Dios sabía que Esaú nunca iba a querer saber nada con él. Que le importaba más un plato de comida, un plato de guiso, que ser el privilegiado de Dios. De eso se trata lo que estamos viendo en este libro chiquito, de esta profundidad. A Jacob amé y a Esaú aborrecí. Sin embargo, miren la maravilla de Dios, que el sol sale para todos. Dios cumplió todas sus promesas a ambos. A Jacob fue bendecido. Esaú fue bendecido. ¿Cómo? Fueron los dos bendecidos. Y los multiplicó. Y les hizo generaciones. Y ahí están. Hasta más ricos, más millonarios son los descendientes de Esaú que los descendientes de Jacob. Todo el desierto, todo el petróleo, todas las riquezas de los descendientes de Esaú. Pero sin salvación. ¿Cómo demostró Dios su juicio e ira contra Esaú y su amor hacia Jacob? Primero dejó que ambos anduvieran con libertad, pero no hubo obra de disciplina con Esaú. Lindo, porque el hombre, este hermano, Paul Washer, estudió y puede escribir esto con hermosura. Dios nunca corrigió a Esaú porque no era hijo. Pero sí le dio con todo a Jacob. Hasta le quebró la pierna porque era hijo. Pero no hubo obra de disciplina con Esaú. Ninguna obra de corrección piadosa. Nada. Esta fue la ira de Dios sobre él. En cambio, Dios disciplinó severamente a Jacob. Casi todos los días de su vida. Este fue el amor de Dios sobre él. ¡Qué maravilla! Esta es la profundidad de cuando una persona estudia y nos puede enseñar esto. El mundo te lo enseña al revés hoy. Las iglesias lo enseñan al revés. Que si sos bendecido es si te sobra prosperidad. Y no tenés la corrección de Dios. No tenés nada. Si Dios no te está corrigiendo, si no está tratando contigo, es porque no tienes nada con Él. Y esto te tiene que poner de sobremanera triste. Este fue el amor de Dios sobre él, la corrección. Lo quebró, le cambió el nombre. Ya no serás Jacob, ahora serás Israel. Lo transformó. Le dio su disciplina amorosa, su corrección para llevarlo a la santidad. Y funciona igual para todos los verdaderos creyentes de hoy. Ayer les decía, mi hija me decía, ¿te gusta ser pastor? La Biblia dice que te la tenés que aguantar. Además, el Señor dice a través de Pablo, por tanto, hermano, les ruego que por la misericordia de Dios, que presenten sus cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que es el culto racional de ustedes, y no se adapten a este mundo, sino transfórmense mediante la renovación de su mente para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. Romanos 12, 1 y 2.
¿Por qué dice presenten sus cuerpos? Creo que la razón es para evitar toda la espiritualización de hoy. Dices, le he entregado mi corazón a Jesús y no puedes juzgar un libro por su portada. No puedes juzgar mi condición interior por mis obras exteriores, pero en realidad sí. ¿Se puede juzgar un libro por su portada? Jesús nunca dijo que no puedes juzgar la condición interior de un hombre por sus obras exteriores. Él específicamente dijo que por el fruto se conocerán el árbol. Mateo 12:33. Hoy con ese no juzguéis, no juzguéis, no juzguéis, cuando se refiere a no condenéis. Nosotros no podemos condenar a nadie, pero nosotros sabemos si una manzana está podrida o está buena. No somos tontos. Y cuando nosotros estamos en la palabra de Dios, nosotros lo podemos discernir y lo percibimos espiritualmente. Pero asimismo amamos a la manzana, aunque esté podrida. Si cree que les has entregado tu corazón a Cristo, entonces Él tendrá tu cuerpo también. Y te dirá por qué. El corazón, mi amigo, no es solo un músculo que bombea sangre o un producto de la imaginación de un poeta. En la Biblia, el lenguaje del corazón se refiere a la esencia misma, al centro de tu ser. No me digas que Jesús tiene la esencia misma o el centro de tu ser y que eso no afecta a todo tu cuerpo y tu vida. Simplemente no sucede así. Ustedes, hermanos, están viendo la claridad de esta prédica que estamos aprendiendo. No puede haber una persona que diga que es hijo de Dios que no dé frutos exteriores. Necesitamos ir a las Escrituras sin ser legalistas y sin sacar conclusiones, sino más bien manteniendo firmes en sus claros mandamientos. ¿Mandamientos acerca de qué? ¿Qué tipo de mandamientos nos guían? No estoy de acuerdo con todo lo que decían los puritanos, pero amo a los puritanos. Una de las razones por las cuales los amo es porque creo que honestamente hicieron un intento por poner toda su vida bajo el señorío de Jesucristo. Todo. Así como en sus mentes escribieron libros de 800 páginas sobre lo que deberíamos pensar acuerdo con la Escritura y lo que no debería entrar en nuestras mentes de acuerdo a las Escrituras. Escribieron sobre lo que deberíamos hacer con nuestros ojos. Escribieron acerca de lo que deberíamos entrar en nuestros oídos y lo que no deberían entrar en nuestros oídos. Enseñaron acerca de cómo se debe gobernar la lengua. Hablaron acerca de toda la dirección de nuestras vidas y sus detalles. Es así, hermanos. Y la obra la va haciendo el Espíritu. A una persona nueva dentro de la iglesia, se va al baile de nuevo por un tiempo. Y eso no nos tiene que volver locos, porque el Señor lo va a traer si lo salvó. Una persona nueva en la iglesia que fuma, el Señor le va a ir dejando el cigarrillo de a poco. No nos tenemos que volver locos por eso, porque no lo hacemos nosotros, lo hace el Señor. Una persona nueva dentro de la iglesia que dice muchas malas palabras, no nos tenemos que volver locos, porque el Señor lo va a ir haciendo a medida del Espíritu Santo vaya creciendo en ese corazón. Nosotros no vamos a cambiar a nadie. El que lo hace es el Señor. Y por esos frutos lo reconoceremos que hizo la obra. Y esto es lo que Paul Washer dice. Los puritanos se perfeccionaron en tratar de hacer lo que hoy conocemos como los Amish. ¿Verdad? Vivir una vida totalmente apartada, escuelas solo para ellos. Yo acá cuando voy a Pensilvania
a la escuela Amish. Es maravillosa la escuela Amish. Ojalá nuestros hijos pudiesen tener la escuela Amish. En todas las paredes está escrita la Biblia. Desde que entras, en todas las paredes está escrita la palabra de Dios. Se ora a la entrada y se ora a la salida. Siempre me recuerdo de esa matanza de los niños Amish. Que el asesino dijo: escogí matar a esos niños porque sé que aman a Dios. Y mientras los estaba matando, los niños le decían: déjanos orar antes que nos mates. Estos eran los puritanos. Puede que te asuste, pero la Biblia también habla de cómo debemos vestirnos. Quiero ser cuidadoso aquí y no quiero especular. Mi esposa lo dice de esta forma: si tu ropa es un marco para tu rostro, en el cual la gloria de Cristo se refleja, entonces viene de Dios. Pero si tu ropa es un marco para tu cuerpo, es sensual y Dios la odia. La naturaleza de Dios guía nuestras decisiones en cada detalle de nuestra conducta. Lo decía, yo se lo dije antes. Cada uno de nosotros, una mujer, sabe cómo vestirse, una mujer cristiana, para agradar a su esposo y no tiene que agradar a nadie más. Y esto también. Ahora, los hombres, las iglesias religiosas que se la pasan queriendo que las mujeres usen el pelo tapado y vestidos, usan los pantalones ajustados, chupines, ridículos, predicando arriba del altar. No, hermanos. Los hombres son los que tienen que cambiar. Hermano, lo que necesitamos es hombres. La familia solo anda bien cuando el hombre es hombre. Cuando el hombre ejerce el sacerdocio en el hogar. No quiere decir que sea machista. Quiere decir que ejerce el sacerdote. Como Cristo es la cabeza, el esposo es la cabeza. Y si la cabeza no funciona en el hogar, se distorsiona todo. Y si nosotros sacamos a Cristo de la cabeza de la iglesia y nos ponemos nosotros, se distorsiona todo. El objetivo de este pequeño libro no es abordar todo lo que tiene que ver con nuestra santidad. Sabemos que la santidad no es solo una expresión exterior. Sin embargo, hemos llegado a ser personas que utilizan la obra interior del Espíritu como excusa para decir que no tiene que pasar nada en lo exterior. Eso es una mentira del diablo. Eso no es verdad. Puedes clamar que el Espíritu de Dios te llene y obre en ti, pero necesitas solo media hora de televisión para entristecerlo tanto que estarás a kilómetros de ti. Si el agua que voy a beber es 99% pura y solo 1% de agua residual, yo sé decir pis, entonces no la bebo. En un momento de mi vida me encontraba en una lucha y un amigo mío se lo hizo saber a Leonard Ravenhill en una conversación. Cuando escuchó la situación por medio de mi amigo, me envió un tratado. Todavía tengo ese tratado. Nunca lo dejaré. Decía: otros pueden, tú no. Puede que no estés de acuerdo con todo lo que te dicen, pero esto sé, hay lugares a los que no voy. Hay situaciones a las que no me someto. No porque sea más santo que otras personas, sino porque sé lo que soy. Hermanos, de la tentación hay que huir. No nos hagamos los valientes. Porque después caemos en la tentación y se produce el pecado. Y esto es lo que no se habla. Se cambia todo por religiones. Tal vez conozcas la historia de uno de los mejores violinistas de Europa.
tocando su último concierto cuando era anciano. Cuando terminó, un joven, también violinista, se le acercó y le dijo: Señor, daría mi vida por tocar como usted. El anciano lo miró y le dijo: Hijo, he dado mi vida por tocar como toco. ¿Entienden? No se puede aprender a ser cristiano de oído. Hay que dar la vida. El que no muere no da frutos. Hay que dedicar tiempo. Nunca la doctrina está de más. Nunca el aprender está de más. Si es más, no hemos aprendido nada todavía. Y si nos aburrimos de aprender, tenemos que aprender más, porque es muy posible que todavía el Espíritu Santo no haya sido la luz en nuestro corazón. Dices: quiero el poder de Dios sobre mi vida. ¿En verdad lo quieres? Entonces debes dejar ir algo. Quiero conocerlo, dices. Entonces tienes que ocupar alguna separación del mundo. Todo el mundo está por ahí en sus pequeños retiros, abrazándose y cantando, o lo que sea. Tal vez tú necesites estar a solas con Dios en la naturaleza, ayunando de rodillas durante 7 días y estudiando el libro de los Salmos. Necesitas estar a solas con Dios, pertenecerle a Él. Para ser un hombre de Dios debes haber momentos cuando incluso tu esposa, que es una sola carne contigo, te mire fijamente y sepa que no puede ir contigo a ese lugar escondido al que vas tú con Dios. ¿Se dan cuenta cuánto nos falta aprender para predicar así? Como predica mi hermano Paul Washer. Hoy en día, en nuestras iglesias hay un silencio sobre la separación del mundo. Las Escrituras no guardan silencio al respecto. Demandan de nosotros una respuesta. No estén unidos en yugo desigual con los incrédulos. Pues ¿qué asociación tiene la justicia y la iniquidad? El texto del principio, de 2 de Corintios 6:14, que leímos. Ninguna. ¿O qué comunión la luz con las tinieblas? Ninguna. Las tinieblas son lo opuesto a la revelación de Dios. ¿O qué armonía tiene Cristo con Belial? Ninguna. ¿O qué tienen en común un creyente con un incrédulo? Nada. El Señor dice: salgan de en medio de ellos y apártense. Salid de en medio de aquí, salir de en medio del desenfreno, las tinieblas, los dispositivos satánicos y la vida mundana del no creyente. Sal y apártate. Este es el capítulo 8 de este pequeño y maravilloso libro. Toda la agenda que se viene impulsada desde acá de Estados Unidos y de Europa es una agenda totalmente en contra de Dios, y que la mayoría de las iglesias las abrazan con una pasión porque se creen más buenos que Dios. Nosotros no tenemos esa oportunidad. Es blanco o negro, no hay grises en la palabra de Dios. O somos luz o somos tinieblas. No hay medios en la palabra de Dios. Pero no tenemos ni un chiquitito de oportunidad de juzgar a nadie condenándolo. Nuestro amor tiene que estar en dar la palabra, en perdonar 70 veces 7 y no claudicar cuando llegan los vientos, las tormentas que quieren desviar el barco para que el timón sea movido por cualquier viento de doctrina. No. ¿De qué sirve un perro si no ladra?
En ese momento el perro tiene que ladrar. No, esto no es por ese camino. Esto es por acá. Y ese es el momento que nos toca a todos cuando tenemos que estar en la barca del Señor y decidir si Él es el capitán o si nosotros vamos a dejar que la tormenta la lleve para cualquier lado. Por eso esta separación verdadera no se habla. Se ha cambiado, se ha transfigurado, se ha rotado por algo totalmente mucho más difícil de hacer. Básicamente imposible de hacer. Porque sin santidad nadie verá a Dios. Pero la única manera de tener santidad es si Jesús te reviste de ella. Y en esa sencillez es donde choca la religión, que lo quiere hacer por medio de obras, que lo quiere hacer por medio de méritos, que lo quiere hacer por medio de títulos, y dejando al medio un tendal de ovejas que están necesitadas de alimento y que los pastores dejan de alimentarla por querer cuidar a los cabritos. No tenemos esa oportunidad. Nosotros somos de Él y le debemos todo a Él. Y nada nos ha tocado sufrir comparado con los hombres de Dios. A nosotros no nos han encendido en las hogueras. A nosotros no nos han perseguido, no nos han cortado con un serrucho, no nos han azotado. El enemigo entendió que cuando hacía eso con la iglesia crecía tremendamente. Y se perfeccionó para hacer un ataque masivo contra la gente. Hacer una iglesia light, suave, que no predique la verdad del Evangelio, porque la verdad ofende. Y si usted se ofende por la verdad de Dios, piense cuántas veces usted ha ofendido a Dios. Oféndase tranquilo y deje que Dios le salve. Porque las iglesias están llenas de bautizados inconversos. Este es el libro tan pequeño y tan maravilloso que Paul Washer nos ha dado en una sola prédica, iglesia. Y esta es mi parte para el día de hoy. La paz del Señor y muchas gracias por este tiempo. Amén, gracias pastor, por esa prédica. Amén, amén, amén. Gracias, Amén, hermano Mario. Gracias, Mario. Amén, pastor, amén. Gracias, hermano. Gracias, Bendiciones, hermano. pastor. Bendiciones, Sí, queridos. Buenas noches, buenas noches. Bendiciones a todos. Bendiciones, hermanas. Bendiciones, Carlos. Bendiciones allá a nuestro hermano Carlos que está conectado De Guatemala. Marianita. de Honduras. De Honduras. Gerardo está en Nicaragua y mi papá en Argentina. Bendiciones, Marianita. La paz.